noche aquí en Radio Universidad Nacional. Estamos en una nueva edición de Hablemos de Justicia, quien les habla Federico Medina. Hoy de nuevo acompañado, voluntad firme y aquí permanente, Eduardo Jugdar. Nuevamente nos podemos contar con José, que se ha comprometido que el próximo miércoles va a estar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas noches a la radio audiencia. Sí, lamentablemente el doctor José se comunicó con nosotros, está con un problemita de salud y eso un poco lo tiene alejado por el momento de la actividad, pero usted considera que ya el miércoles que viene va a estar presente para hacer sus aportes también a este programa, ¿no? Sabemos bien que siempre queremos a través de esta señal llegar a la ciudadanía imponiendo un poco las cuestiones, algunas cuestiones que hacen a lo que es el ejercicio de los derechos en un Estado constitucional y convencional en cuanto a en la órbita de lo que es un Estado democrático en la concepción que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, para el día de hoy tenemos uno de los temas, decíamos, que inspira a este programa, que es ocuparnos de aquellos temas, de aquellas problemáticas y desde diferentes enfoques, porque tratamos de, en la medida de lo posible, a ampliar un poco más lo que es el enfoque jurídico y ocuparnos de algunos temas que no han sido parte de la agenda principal del ámbito jurídico, del ámbito judicial. Y en este caso, el caso de hoy es el caso de los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a ver todos los grandes cambios que ha habido en este ámbito. Y en Santiago una iniciativa particular de la cual hoy vamos a contar la presencia con algunos de los integrantes de esta iniciativa. Contanos un poco, Eduardo, de qué se trata esta iniciativa para promover, difundir, sensibilizar acerca de los derechos de este colectivo tan importante. Bueno, como un poco el origen. es sabido, en el año 2008 entró en vigencia en todos los países asociados a las Naciones Unidas y que suscribieron la mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento internacional de derechos humanos tuvo una importancia radical porque cambió en cuanto a un sistema de concepción de lo que son los derechos de las personas con discapacidad, grupos vulnerables, grupos sometidos a una especial situación de vulnerabilidad, en cuanto a lo que es la concepción de la discapacidad, pasándose de lo que era un modelo que se llamaba médico rehabilitador y que toda la legislación y los derechos también se le impartían de este modo hacia ellos, basados en lo que era la posibilidad o no de curarse, entre comillas, porque las personas con discapacidad no son enfermos, y poder rehabilitarse para ser útiles a la sociedad. Esto fue dejado de lado por esta convención y ha empezado a imperar lo que se llama el modelo social de la discapacidad, en lo cual el concepto de discapacidad no es el padecimiento físico, psicológico o sensorial que puede padecer una persona, sino es la barrera que pone el Estado, la sociedad y a veces la misma familia para dejar que esta persona ejerza en lo que pueda y de acuerdo al grado de desarrollo de sus problemáticas la plena capacidad y ejercicio de sus derechos. Esto ha tenido mucha importancia porque obviamente nuestro país, además de firmar y ratificar esta convención, ha elevado en noviembre de 2014 a rango de jerarquía constitucional estos principios, y eso ha sido también la derivación de que las nuevas normas del nuevo Código Procesal Civil y Comercial también hayan aceptado estos conceptos, y hoy el tema de la declaración de incapacidad sea la excepción y la regla sea salvaguardar y apoyar y dar los salvaguardas y apoyos y ajustes razonables para que estas personas al límite puedan ejercer la mayoría de sus actos volitivos con plena capacidad jurídica. Esto un poco tuve la suerte de ser invitado por Eurosocial, que es una ONG importantísima de justicia europea que dispone de fondos y proyectos para
la promoción humana en América Latina, y después del fallo Furlan y familiares contra Argentina, que justamente por no respetarse los derechos de personas con discapacidad, la Argentina fue condenada con responsabilidad internacional por violación de derechos humanos justamente de una persona con discapacidad. Ha establecido programas juntamente con la Defensoría General de la Nación, con el Ministerio de Justicia de la Nación, en el área de derechos humanos, para formar capacitadores en lo que son el trato adecuado de acceso a justicia con discapacidad. Me tocó a mí empezar a replicar aquí en el ámbito del Poder Judicial y más allá del Poder Judicial, y a su vez en esas capacitaciones se fueron formando otros formadores que se empezaron a interesar en la problemática, mucha gente que tenía incluso familiares con discapacidad, se vieron interesados, agrupaciones que trabajan en la materia, y bueno, y estos formadores a su vez generaron la iniciativa de generar un centro de estudio y apoyo para ir replicando y difundiendo, y esto es un poco lo que va a hablar aquí el doctor que lo tenemos presente, lo saludamos, José Herrero Medina, quien además de ser relator del Superior Tribunal, integra esta organización sin fines de lucro, que lo único que tiene como objetivo es justamente difundir y apoyar todo lo que sea relativo a que puedan las personas con discapacidad ejercer los derechos y en cumplimiento a la condena que la Argentina tuvo, a hacer su pequeño granito de arena de aporte, a la condena que la Argentina tuvo en esta materia, que entre una de las condenas de no repetición prácticamente mandó a todos los que trabajan en el Estado a capacitarse en derechos humanos de las personas con discapacidad, porque prácticamente, en otras palabras, decía, lamentablemente ustedes argentinos se comprometen, la Constitución lo dice, pero no están violando cotidianamente los derechos de estas personas. Bien, hablamos entonces de un modelo, de una perspectiva que parte de la inclusión y que parte de un paradigma, el reconocimiento de la diversidad. Exacto, y que parte de un paradigma muy distinto al que se venía desarrollando. Uno de los temas que convoca y que anima a Hablemos de Justicia es no solo lo que ocurre en el plano de los derechos, en el plano de los reconocimientos que se traducen en determinados textos, sino a la vez las respuestas que la justicia y que los diferentes diseños de justicia van desarrollando y van creando para poder satisfacer estas demandas. En el día de, si no me equivoco, el día de ayer o el día de anteayer, el actual ministro de Justicia ha presentado todo un plan general de reformas de justicia, donde no lo conocemos en detalle aún, pero entendemos que puede haber algunos cambios, puede haber algunas pistas para estudiar un poco qué impacto podrán tener en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Nos vamos a ocupar de eso en el próximo bloque, Eduardo. Como venimos haciendo todos los miércoles, vamos proponiendo un intérprete, un acompañante musical que nos hace un poco más placentera la jornada, así que vamos a arrancar ahora mismo con un gran intérprete que se llama Alan Parsons. Aquí en Radio Universidad Nacional estamos en una nueva edición de Hablemos de Justicia, quien les habla Federico Medina, hoy de nuevo acompañado, voluntad firme y aquí permanente, Eduardo Juglar. Nuevamente nos podemos contar con José, que se ha comprometido que el próximo miércoles va a estar. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas noches a la radio audiencia. Sí, lamentablemente el doctor José se comunicó con nosotros, está con un problemita de salud y es un poco lo tiene alejado por el momento de la actividad, pero usted considera que el miércoles que viene va a estar presente para hacer sus aportes también a este programa, ¿no? Sabemos bien que siempre queremos a través de esta señal llegar a la ciudadanía imponiendo un poco las cuestiones, algunas cuestiones que hacen a lo que es el ejercicio de los derechos en un Estado constitucional y convencional en cuanto en la órbita de lo que es un Estado democrático en la concepción que tiene la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, para el día de hoy tenemos uno de los temas, decíamos, que inspira a este programa, que es ocuparnos de aquellos temas, de aquellas problemáticas
y desde diferentes enfoques, porque tratamos de, en la medida de lo posible, a ampliar un poco más lo que es el enfoque jurídico y ocuparnos de algunos temas que no han sido parte de la agenda principal del ámbito jurídico, del ámbito judicial. Y en este caso, el caso de hoy es el caso de los derechos humanos, los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a ver todos los grandes cambios que ha habido en este ámbito. Y en Santiago una iniciativa particular de la cual hoy vamos a contar la presencia con algunos de los integrantes de esta iniciativa. Contanos un poco, Eduardo, de qué se trata esta iniciativa para promover, difundir, sensibilizar acerca de los derechos de este colectivo tan importante. Bueno, como un poco el origen. he sabido, en el año 2008 entró en vigencia en todos los países asociados a las Naciones Unidas y que suscribieron la mayoría de los países que conforman las Naciones Unidas, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este instrumento internacional de derechos humanos tuvo una importancia radical porque cambió en cuanto a un sistema de concepción de lo que son los derechos de las personas con discapacidad, grupos vulnerables, grupos sometidos a una especial situación de vulnerabilidad, en cuanto a lo que es la concepción de la discapacidad, pasándose de lo que era un modelo que se llamaba médico rehabilitador y que toda la legislación y los derechos también se le impartían de este modo hacia ellos, basados en lo que era la posibilidad o no de curarse, entre comillas, porque las personas con discapacidad no son enfermos, y poder rehabilitarse para ser útiles a la sociedad. Esto fue dejado de lado por esta convención y ha empezado a imperar lo que se llama el modelo social de la discapacidad, en lo cual el concepto de discapacidad no es el padecimiento físico, psicológico o sensorial que puede padecer una persona, sino es la barrera que pone el Estado, la sociedad y a veces la misma familia para dejar que esta persona ejerza en lo que pueda y de acuerdo al grado de desarrollo de sus problemáticas, la plena capacidad y ejercicio de sus derechos. Esto ha tenido mucha importancia porque obviamente nuestro país, además de firmar y ratificar esta convención, ha elevado en noviembre de 2014 al rango de jerarquía constitucional estos principios, y eso ha sido también la derivación de que las nuevas normas del nuevo Código Procesal Civil y Comercial también hayan aceptado estos conceptos, y hoy el tema de la declaración de incapacidad sea la excepción y la regla sea salvaguardar y apoyar y dar los salvaguardas y apoyos y ajustes razonables para que estas personas al límite puedan ejercer la mayoría de sus actos volitivos con plena capacidad jurídica. Esto un poco tuve la suerte de ser invitado por Eurosocial, que es una ONG importantísima de justicia europea que dispone de fondos y proyectos para la promoción humana en América Latina, y después de el fallo Furlan y familiares contra Argentina, que justamente por no respetarse los derechos de personas con discapacidad, la Argentina fue condenada con responsabilidad internacional por violación de derechos humanos justamente de una persona con discapacidad. Ha establecido programas juntamente con la Defensoría General de la Nación, con el Ministerio de Justicia de la Nación, en el área de derechos humanos, para formar capacitadores en lo que son el trato adecuado y acceso a justicia con discapacidad. Me tocó a mí empezar a replicar aquí en el ámbito del Poder Judicial y más allá del Poder Judicial, y a su vez en esas capacitaciones se fueron formando otros formadores que se empezaron a interesar en la problemática, mucha gente que tenía incluso familiares con discapacidad, vieron interesados, agrupaciones que trabajan en la materia, y bueno, y estos formadores a su vez generaron la iniciativa de generar un centro de estudio y apoyo para ir replicando y difundiendo, y esto es un poco lo que va a hablar aquí el doctor que lo tenemos presente, lo saludamos, José
Herrero Medina, quien además de ser relator del Superior Tribunal, integra esta organización sin fines de lucro que lo único que tiene como objetivo es justamente difundir y apoyar todo lo que sea relativo a que puedan las personas con discapacidad ejercer los derechos y en cumplimiento a la condena que la Argentina tuvo, a hacer su pequeño granito de arena de aporte, a la condena que la Argentina tuvo en esta materia, que entre una de las condenas de no repetición prácticamente mandó a todos los que trabajan en el Estado a capacitarse en derechos humanos de las personas con discapacidad, porque prácticamente, en otras palabras, decía, lamentablemente ustedes argentinos se comprometen, la Constitución lo dice, pero no están violando cotidianamente los derechos de estas personas. Bien, hablamos entonces de un modelo, de una perspectiva que parte de la inclusión y que parte de un paradigma, el reconocimiento de la diversidad. Exacto, y que parte de un paradigma muy distinto al que se venía desarrollando. Uno de los temas que convoca y que anima a Hablemos de Justicia es no solo lo que ocurre en el plano de los derechos, en el plano de los reconocimientos que se traducen en determinados textos, sino a la vez las respuestas que la justicia y que los diferentes diseños de justicia van desarrollando y van creando para poder satisfacer estas demandas. En el día de, si no me equivoco, el día de ayer o el día de anteayer, el actual ministro de Justicia ha presentado todo un plan general de reformas de justicia, donde no lo conocemos en detalle aún, pero entendemos que puede haber algunos cambios, puede haber algunas pistas para estudiar un poco qué impacto podrán tener en el ámbito de los derechos de las personas con discapacidad. Nos vamos a ocupar de eso en el próximo bloque, Eduardo. Como venimos haciendo todos los miércoles, vamos proponiendo un intérprete, un acompañante musical que nos hace un poco más placentera la jornada, así que vamos a arrancar ahora mismo con un gran intérprete que se llama Alan Parsons. Y así pasaba The Alan Parsons Project con una canción que se llama Ojos en el Cielo, una hermosa canción de Eduardo que nos viene a acompañar este lunes de un verano en retirada. ¿Ah? Me parece muy bien, y que bueno, algún día que se hagan cosas también podría ser alguna vez también Pink Floyd. Ya que hablamos de Alan Parsons. También venía un poco algo latino también en el próximo. Eso estábamos hablando en el corte, decíamos, la idea es que el espacio sea completamente abierto e irrestricto de géneros, épocas y gustos musicales. Aquí la tolerancia y la apertura total, así que la propuesta puede venir de adentro del programa, puede venir de afuera del programa. Estamos abiertos, ese es el sentido que tiene. Vamos ocupando lo que estábamos anunciando desde el comienzo. Se ha creado en Santiago de manera reciente, de forma flamante, un centro de estudios sobre derechos de personas con discapacidad, y está aquí con nosotros acompañándonos José Herrero Medina, quien es abogado, relator del Superior Tribunal de Justicia, y además es uno de los colegas que integra este centro de estudios, que en los pasados días ha estado realizando una actividad importante en un centro de la provincia. Nos va a contar sobre eso, pero también nos va a contar sobre algunos aspectos generales acerca de los objetivos, las actividades y qué es lo que tiene en mente este centro de estudios para este año 2016. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Buenas noches, doctor. Alvarito también aquí presente. Alvarito ya pasó a ser imprescindible, Alvarito. Imprescindible, un pilar fundamental, un requisito sine qua non. Bien, todo bien, ya como bien lo decías, este centro de estudio viene funcionando desde el año pasado, o el año pasado si no me equivoco, con el objetivo primordial que lo marca también la convención, que tiene que ver con buscar la sensibilización en las personas, vamos a decir, que no tengan discapacidad, y en las personas que tengan una discapacidad, del entendimiento de sus derechos, del entendimiento de la mundanidad, de la comprensión de la mundanidad de la persona con discapacidad. Hace rato el doctor decía de que hablaba del fallo Furlan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de la Argentina. Justamente a partir de este fallo, que es un caso bastante controversial, por ahí nos llevaría mucho tiempo comentarlo, pero básicamente lo que podemos decir en cuanto
tiene que ver al no acceso de la persona con discapacidad a la justicia, vale la pena destacar que Sebastián Furlan, que ha sido... ¿Quién era Sebastián? Sebastián Un poco la audiencia. Sebastián Furlan ha nacido en el año 74. Sebastián Furlan era un chico de la provincia de Buenos Aires que había entrado a jugar a un predio que pertenecía al ejército argentino, un predio que no se encontraba vallado, que no tenía ningún tipo de cerca, ninguna advertencia ni nada por el estilo, y era común que él con sus amigos ingresen a este predio y jueguen y hagan demás tipos de tareas recreativas, digamos. Sebastián en un momento intenta colgarse de un parante y este parante termina cayendo y le golpea la cabeza. Un parante de 50 kilos que le termina golpeando la cabeza, con lo cual se produce su traumatismo de cráneo, pérdida de conocimiento y ese es el nacimiento, digamos, de su discapacidad. Bien. Este es un caso de discapacidad adquirida, digamos. Vemos que existen las No congénita, digamos, sino que... con Sebastián obtiene su discapacidad a partir de este hecho. Esto hablamos de 1988. En 1990, justamente antes de que prescriba la acción, en ese momento la acción para reclamar los daños y perjuicios por hechos extracontractuales, digamos, vencieron los 2 años. No es como ahora que tiene un plazo común de 5, digamos. Antes que venza la acción, el padre de Sebastián Furlan interpone la demanda de acción de daños y perjuicios en contra del Estado, como así también en contra del ejército argentino, porque entendía de que el daño que sufrió Sebastián se podría haber evitado si se hubiese cercado, si se hubiese vallado, si el predio hubiese estado en condiciones para que las personas no ingresen justamente ahí y solamente ingresen las personas autorizadas a ese efecto, que vendría a ser la del ejército argentino. La cuestión es que entre idas y venidas recién obtienen sentencia de primera instancia en el año 2001, es decir, 10 años o 11 años después de que se entabló la acción, ¿sí? 11 años después, todo esto ha sido analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha entendido que justamente este plazo no ha operado un plazo razonable, que es lo que manda la Convención Americana de Derechos Humanos. Y que durante, si me permiten interrumpir, todo el proceso, Sebastián y su familia, porque también padece todo este destrato, no solamente es la persona que padece la discapacidad, sino todo el entorno familiar. Toda la familia. Por eso la causa se caratula Sebastián Furlan y familiares contra la República Argentina. Claro. Se vio privado justamente de considerar, el juez en todos esos años que duró la primera instancia, más de 12, que la Corte consideró violado todo tipo de plazos razonables de proceso, dijo que no solamente fue objeto de destrato, sino además nunca tuvo acceso a la justicia. El juez nunca lo vio, nunca tuvo contacto directo, cuestión esencial que debe haber en los tratamientos con grupos vulnerables, sean niños, mujeres víctimas de discriminación o lo que puede considerarse también la discapacidad, personas con discapacidad. ¿Cómo pasa? Esto lo vemos diariamente, lo veíamos, espero que nuestros jueces también vayan adecuándose a esta nueva perspectiva de derechos humanos. Se declaraba la incapacidad total de una persona jurídica, declaraban los muertos civiles, basados en algún dictamen médico, pero jamás nunca ni lo conocían a la persona que estaban interdictando, y eso es un tratamiento de negación de acceso a justicia y también de un trato inadecuado y que es lo que ha censurado gravemente la Corte Interamericana. Volviendo, recapitulando para quien está escuchando en otro lado. Sí. Hablamos de 1988, el episodio, de hecho, sentencia, 90, la interposición de la demanda, 2001. 2001. La primera sentencia. Quería hacer para la audiencia ese recorrido de 88 y 2001. Hoy estamos en 2016 y con fallo de la Corte Interamericana, inclusive todavía está gestionando cobrar el juicio, porque fue consolidado por la época de la consolidación de pasivos del Estado. Así que la Corte está supervisando el cumplimiento de sentencia también con resoluciones posteriores en las que está marcando que la Argentina sigue violando derechos humanos de esta persona.
Claro, y aquí otra cosa que es fundamental también y que resalta la Corte Interamericana es que en ningún momento el Estado puso un defensor que lo representara justamente a Sebastián. Existe la figura del defensor menores, pobres, ausentes, incapaces, que es lo que más deben conocer las personas. Y en ningún momento Sebastián estuvo representado por esa defensa. Claro, porque advirtió que este niño Furlan estaba sometido a una triple vulnerabilidad. Niño, persona con discapacidad y también con un estado socioeconómico, Claro, de escasos recursos, estado pobre, digamos, familiar de pocos Claro. recursos. Esos son grupos vulnerables, lo que también se está llamando en la teoría. Se abrió un fallo a fines del año pasado, Rodríguez Llull contra Ecuador, una niñita con HIV, que también fue sometida a este tipo de descortesías en trato judicial, en trato con respecto a su problemática, y habla de la interseccionalidad de la vulnerabilidad, cuando se violan en un solo acto varios aspectos de derechos humanos de distintas órbitas. La niña era ecuatoriana, sino en paralelo con la de Furlan, era niña, mujer, portadora de HIV y encima también problemas de pocos recursos, familia de pocos recursos. Continuamos, José. Bueno, la sentencia de primera instancia se da en septiembre del año 2001. Ahí tanto lo condena justamente el Poder Judicial. En primera instancia lo que hace es condenar al Estado al pago de 130.000 pesos. La familia entiende que este dinero es poco, justamente por todos los gastos, todo lo que habían generado, todos los gastos que había generado su curación, el mantenimiento y todo lo demás de Sebastián. Por lo tanto apelan. Y el Estado también apela, argumentando de que no era responsable de ellos, sino que había una falta del deber de cuidado de los padres, en ese sentido. La Cámara de Apelaciones sí resuelve rápidamente y para noviembre de ese mismo año confirma la sentencia, es decir, que el Estado estaba obligado a pagarle 130.000 pesos. A partir de ese momento, justamente se genera toda la discusión y lo que el doctor hablaba recién de la ley de convertibilidad y demás, que se permitía que se pueda acceder al pago de la indemnización mediante dos caminos: o el pago en efectivo, es decir, los 130.000 pesos, o los pagos en bonos, que eran alrededor de 170.000 bonos, que es la opción, digamos, que terminó tomando el padre de Sebastián. ¿Cuál era la idea de acceder a los bonos para después venderlos y así obtener una indemnización, o vamos a decir, un dinero, un capital mayor que los 130.000 pesos en moneda o tangibles, digamos, que el Estado le debía pagar? La cuestión es que el papá de Sebastián termina vendiendo todos los bonos, pero entre los gastos, la costa del juicio, entre los honorarios de los abogados y todo lo demás, los médicos y todo lo demás, Sebastián termina recibiendo solamente 38.000 pesos, es decir, casi 100.000 pesos menos de los que le hubiese correspondido en el caso de haber recibido el dinero. Este es un proceso de ejecución de sentencia que ha finalizado en 2003. No obstante lo cual, en el año 2001, la familia interpone la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Todos sabemos, o mejor dicho, no todos sabemos, pero sabemos de que el acceso al sistema interamericano de derechos humanos, por lo menos de las personas y los estados, se da a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para posteriormente llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso presentaba la particularidad de que justamente no se habían agotado todos los recursos internos, es decir, no habían llegado ni al Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, ni tampoco a la Corte Suprema de Justicia, pero la propia Convención Americana de Derechos Humanos prevé esa excepción. Y es algo que resalta la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que justamente ese retraso no se hubiese podido remediar mediante los recursos internos, ¿sí? Por lo tanto,
de haberse agotado la vía interna, se hubiese demorado aún más el proceso. Es decir, el proceso nacional no brindaba justamente un proceso apto e idóneo para el reclamo de la pretensión de la familia y de Sebastián. Es una de las excepciones. Si me permite, José, la Corte es la intérprete final, última autorizada de la Convención Americana, ha dicho que el agotamiento de la vida interna, es decir, que falla hasta el último tribunal de ese país que se denuncia, es válido en la medida que se esté dentro de lo que se considera plazos razonables. Cuando los plazos se han agotado, la Corte considera que ese país no garantiza el agotamiento de la vía y puede acudirse directamente a la comisión. Y eso es lo que pasa cuando a veces los jueces no tenemos en cuenta la mora, sobre todo cuando tratamos cuestiones de alimentos, de niños, de personas con discapacidad, o grupos vulnerables, o pueblos originarios, o personas también penal, porque también se considera grupos vulnerables, las personas sometidas o privadas de la libertad. Entonces, eso es lo que muchas veces también la sociedad a veces ve mal, porque este juez larga a tal persona, pero la culpa y la responsabilidad, no solamente la responsabilidad se quiere de violación de los derechos, sino la responsabilidad política en cabeza está de quien maneja esa causa, tiene la dirección de esa causa, o los que tienen, porque pueden ser varias instancias, sino también eso compromete la responsabilidad internacional del Estado con todo lo que eso y las consecuencias que acarrea ser considerado ante la comunidad internacional Estado violador de derechos humanos por no cumplir los compromisos internacionales contraídos y que se encuentran incorporados al derecho interno. Bien, vamos a hacer un nuevo corte aquí en Hablemos de Justicia, y cuando volvamos, el propósito, bueno, hacemos un cierre para que un poco la audiencia conozca en qué estado está, cuál es la situación hoy de esta familia y de esta causa, pero que nos sirva de disparador, que sea la punta del ovillo para que podamos desarrollar algunas reflexiones más generales con respecto a la intervención de la justicia en las situaciones de discapacidad y de cuál es la propuesta que trae todo este marco normativo, digamos, novedoso, y cómo esto se confronta, se opone a lo que son las prácticas típicas o tradicionales de la justicia en el ámbito de la discapacidad, que creo que es un tema que convoca de manera más directa este programa. Y por ahí, que estaba escuchando del otro lado, se pregunta, bueno, ¿y hoy qué pasa con las personas en la justicia? ¿Cómo funciona la justicia? ¿Cómo debería ser? ¿No? Vamos a ir a una nueva pausa y cuando volvamos vamos a estar haciendo un cierre de esta causa y hablando ya en términos más generales sobre el tema de hoy, derechos humanos de personas con discapacidad. Van a ser las 10 menos 20 aquí en la provincia de Santiago del Estero. Estamos escuchando aquí Radio Universidad Nacional por la 92.9, una nueva edición de Hablemos de Justicia. Quien les habla, Federico Medina, acompañado de Eduardo Juglar, todavía sin la presencia, y lo lamentamos, de José Josami, quien volvemos a instar, a implorar para que vuelva a reanudarse. Él es el hombre de los medios, él es el que tiene experiencia, que tiene recorrido en el ámbito de los medios. Nosotros somos solo aficionados y algo caraduras que no tenemos la intención de hacer esto y ponemos lo mejor en nosotros para transmitir en lenguaje comunicacional, en un lenguaje que se entienda. José es quien nos aporta todo ese conocimiento, todo ese bagaje, toda esa experiencia, y bueno, por diferentes motivos, obviamente motivos de fuerza mayor, no puede estar aquí, se lamenta, y el próximo miércoles seguramente vamos a contar con su presencia. Pasaba, como lo habíamos anunciado, Alan Parsons con la canción No me contestes o No me respondas. Nos queda todavía una última canción, pero antes de eso vamos a volver al tema que nos convoca hoy. Estábamos hablando aquí con José Herrero Medina, que decíamos que es abogado y relator en el Superior Tribunal de Justicia de aquí en la provincia de Santiago del Estero, y uno de los que integra, que está formando parte del staff de este centro de estudios sobre personas con discapacidad, derechos de personas con discapacidad. Decíamos, José, que queremos hacer para la audiencia, para el ciudadano común que nos está escuchando, un cierre sobre cuál es el estado de situación hoy de esta causa tan paradigmática que nos comentas, para después pasar a una reflexión un poco más general. Bueno, como ya lo ha adelantado aquí el doctor Juglar, la familia sigue sin tener plenamente satisfecha su pretensión inicial.
al punto tal de que todavía se encuentran tramitando las cuestiones de los bonos y todo lo demás, o sea, que la pretensión inicial de Sebastián Furlan sigue sin ser satisfecha con su totalidad hoy en día, digamos. Y eso nos muestra las claras, a su vez, digamos, la injusticia a la que está sometida la persona con discapacidad y todos los grupos vulnerables que bien hablaba el doctor Schubert, como las mujeres, los niños, también podríamos agregar los migrantes, ahora inclusive se habla de las personas de avanzada edad también con respecto a estos grupos vulnerables, adultos mayores, que terminan viendo el acceso a la justicia con muchas trabas, con muchas formalidades, con mucha burocracia, podríamos decir, que termina de alguna manera cercenando, aunque sea de manera indirecta, los derechos de los cuales ellos son titulares y pretenden ejercer. La situación actual de las personas con discapacidad en el plano jurídico, más que nada en la práctica forense, evidentemente ha variado, ¿sí? Las cosas han cambiado en cuanto a las personas con discapacidad. Nosotros hoy tenemos, por suerte, a una gobernadora de que en la apertura de sesiones del Poder Legislativo ha hablado del compromiso que ella tiene con respecto al respeto de los derechos de las personas con discapacidad. A mí en lo personal me ha tocado vivirlo de cerca. Yo en diferentes oportunidades he tenido la suerte de organizar campañas y demás para personas con discapacidad para ayudar, y siempre he tenido el llamado de parte de ella, que estamos hablando de la gobernadora, para poder tomar conocimiento directo del gobierno de la provincia y poder satisfacer la necesidad que tiene esta persona. Así podemos hablar de casos tangibles, el caso de Valentino, el caso de Cristian Sosa. Bien. Y demás de aquí de Locholín, que ha sido el último, digamos. Pero lo importante que nos marca este caso, lo importante que nos marca la convención, que tenemos que comenzar nosotros a dejar de apartarlo y dejar de tratar como si fuera, vamos a decir entre comillas, un bicho raro, la persona con discapacidad, o como si todos fuesen niños, ¿sí? Todos le decimos, ahí ven el niñito, la persona el discapacitadito, no sé lo que sea, pero en realidad no es así. Hay muchas personas con discapacidad. El otro día, por ejemplo, en la charla que nos ha tocado dar en el IPRI, había una persona. El IPRI es el Instituto Provincial de Rehabilitación Integral, que está ubicado en la calle 24 de septiembre y Mitre, si no me equivoco. Hemos sido invitados justamente por su director, el licenciado Carabajal, a dictar este curso de acceso a la justicia de las personas con discapacidad y el trato adecuado, exactamente. Y dentro de lo que era el auditorio, teníamos una persona con discapacidad en la que algunos chicos que lo conocían le decían Danielito. Pero Danielito tenía 24 años, o sea, Danielito era cuando tenía 6 años, hace 20 años atrás, digamos. Pero seguimos con ese trato, tratándolos de chiquitos. Por supuesto que no con mala intención, sino que uno, por intentar de protegerlos, por intentar de no saber cómo reaccionar, termina tratándolos sin querer se caen en prácticas discriminantes para lo que son los estándares internacionales. Un trato no igualitario. Es como si no se quisiera, no se pudiera visibilizar lo que es la diversidad. Las personas somos diferentes, algunos somos rubios, otros somos morochos, otros somos más delgados, otros más gordos, otros más altos, más flacos. Y hay otros que tienen discapacidad y otros que no tienen discapacidad. Pero no quiere decir eso de que una persona tenga discapacidad sea una persona que no es capaz de decidir sus cosas, así si su discapacidad sea una discapacidad mental. Hasta los que tienen alguna discapacidad mental tienen plena capacidad para decidir determinados ámbitos y cosas, y en las que no pueden hacerlo, no hay que sustituirle su voluntad, sino darle los apoyos, ya sea el tutor, el apoyo terapéutico, el acompañante terapéutico, para que se pueda extraer lo que es su verdadera voluntad. Y en último caso, y cuando no se puede, porque no hay forma para hacerlo, recién hablamos de buscar una sustitución para ese solo acto. La última instancia. Bien. Decimos, y nos preguntaban por la justicia, y
los modos tradicionales en los que intervenía la justicia. ¿Puedes describir con algún ejemplo cómo intervenía la justicia antes de esta convención, con otra mentalidad, desde otro paradigma? Sí, porque yo bien lo he marcado, yo estuve aquí, la palabra que se declaraban anualmente en frías, nomás una estadística me sorprendió, en un año se había declarado 280 declaraciones de incapacidad total. En un año, en frías. En un año. ¿Qué dato? Prácticamente el proceso de incapacidad total eso está interpelado como inconvencional ya en la situación actual del modelo social de la discapacidad. Pero ¿qué pasa? Era un organismo del Estado el que generaba y forzaba que los familiares pidan esto, porque para conseguir las famosas pensiones por discapacidad, el ANSES le requería una declaración. Es decir, un mismo organismo del Estado comprometido a cumplir pautas internacionales, involuntariamente o no, le pedía a los familiares que si no le tenían la declaración de incapacidad total, no les daba la concesión de la pensión. Digamos que era el mismo Estado en sus diferentes estados que legitimaba. El Poder Judicial hace 2 años ya que incorporó el protocolo de acceso a justicia, un protocolo elaborado, vuelvo a repetir, por instituciones como la Defensoría General de la Nación, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ADAJUS, que es una asociación también que trabaja en pos de la discapacidad en justicia, y otros entes ONG especializadas y organismos nacionales, en el cual se ha tratado de estudiar la problemática desde lo que son las barreras estructurales, arquitectónicas y también actitudinales de quienes trabajan en tribunales, ya sean empleados, que ya tienen mesa de entrada, o o los jueces o los secretarios. Todas estas cuestiones, obviamente está el protocolo, eso no quiere decir que garantiza que se cumpla. Yo he recibido muchas denuncias en mi despacho en la cual no se cumplen, incluso muchas personas que han pedido también tener igualdad de acceso a trabajar en el Poder Judicial en base a y que lo establece la misma convención, y aquí en la provincia hay que tener en cuenta que es una política de Estado, como bien lo ha marcado José, y que ha sido requerida a todos sus funcionarios por la primera magistrada o la gobernadora de la provincia. A veces los tribunales a veces ni siquiera consideran las peticiones que se hacen. Claro, no hablamos tanto de las normas. El doctor siempre nos habla de que además de normas inconvencionales hay prácticas. Seguro. En ese plano estábamos. En ese plano nos queríamos apuntar. Uno, por ejemplo, no basta con el tema de poner las rampas y todo lo demás, sino que, por ejemplo, uno va a determinado juzgado de crimen que todavía siguen teniendo el vidrio blindado, digamos, a 1,5 metros de altura de piso, y una persona con discapacidad no llega, o con silla de ruedas, o las propias personas sin discapacidad se les hace casi imposible poder hablar con la persona en mesa de entrada. O sea, todo ese tipo de prácticas inconvencionales tienen que ver con lo que la propia convención habla de los ajustes razonables, es decir, todas esas falencias que se dan desde el plano, que nosotros lo vivimos del Poder Judicial porque trabajamos ahí, desde adentro, conocemos desde ahí, pero esas falencias justamente están demandando la aplicación y ajustes razonables de la realización de los diseños universales que habla la propia convención de los derechos de las personas con discapacidad. Claro, cuando hablamos de diseños universales vemos la puerta. Los edificios públicos ya no tienen que poner más las puertas que son 70 centímetros, 25 centímetros, porque una persona con silla de ruedas no tiene acceso. Es una privación. Hay que buscar como diseño universal puertas de más de 80 centímetros para que una persona en silla de ruedas pueda acceder libremente. Ni hablar de la puerta giratoria de correr. Y todo eso son las cuestiones, creo que con el tiempo y como los derechos humanos son cuestiones que hacen a principio de progresividad, creo que va a tener que ir acomodándose el Estado para ir. Se ha avanzado muchísimo, eso es innegable. Aquí también en la provincia muchísimo. Si hablábamos 15 años atrás, prácticamente no había nada preparado para atender dentro de los organismos públicos a la discapacidad. Hoy prácticamente se va, así como en incorporados tribunales, en muchos organismos, visto
300 modelos, lo que es el IPRI, y habíamos Modelo. aprendido porque hace muchos años no iba y encontraba una cosa diferente. Aparte es un tema de debate. Además, sí. lo que han demostrado de interés de sus de las autoridades del IPRI, siguiendo directivas del Ejecutivo, de cada vez capacitar más a su personal y envolverlo más para generar la conciencia del trato adecuado a las personas con discapacidad. Entonces son cosas valorables, positivas, pero siempre hay que seguir, estar atentos, porque a veces se dan las actitudes confusas que se cree que se genera una mayor protección y sin querer caemos en la víctima. Que seguramente, pensado por lo que decía José, esto de, por un lado, las barreras que pueden ser estructurales en el caso de las barreras arquitectónicas, y por otro, lo que es, digamos, lo que se proyecta desde la justicia y desde otro organismo del Estado. Ponía como ejemplo Eduardo el caso del ANSES, hacia el imaginario social, o sea, ese imaginario social que todavía tiene una idea, una determinada idea de la discapacidad, Sí. que no congenia, no tiene, No se digamos, condice, no se sí. condice Sí. con todo ese, decimos Con el siempre, respeto un y horizonte, ¿no? Un deber ser, eliminar porque personas, la norma, porque Tal cuando cual. se adjetiviza, ahí va el discapacitado. Claro. El discapacitado no es discapacitado, es una persona, como cualquier La persona. adjetivización. claro, antepone la condición. Adjetivizar y desconocer que es persona, porque primero es discapacitado, eso es una discriminación Claro, total. inaceptable en la condición actual. Vamos a seguir con el tema de discapacidad. Sí, Creo sí, que es bastante nada más que bien. el puntapié inicial, porque seguramente es un tema, y por la pertenencia de ustedes, un tema que va a recorrer transversalmente todo el año del 2016, que esperemos sea un extenso 2016, Eduardo. Vamos a ir a la última canción y cuando volvamos nos vas a contar un poco sobre la actualidad y lo que viene en el centro de estudio. Vamos a pausa. Nuevamente estamos aquí en Hablemos de Justicia. Pasaba la suerte de una buena carta, una última canción, la última pieza, diría un amigo, de Alan Parsons. Y seguimos aquí con José Herrero Medina, quien, bueno, nos fuimos ya de una reflexión general, de un comentario general con respecto a la discapacidad y los modos que la justicia interviene en relación a los derechos de las personas que tienen una discapacidad, para que nos cuente un poco sobre la actualidad de este centro de estudios y cómo se viene el 2016 en relación a las actividades y a la agenda que tienen programada para este año. Sí. Bueno, el centro de estudio, como creo que se ha dicho al comienzo del programa, todavía no cuenta con una personalidad jurídica. Son trámites a realizar en el desarrollo de este año, en el transcurso de este año, pero lo cual no nos inhabilita para poder seguir haciendo el dictado de cursos, de capacitaciones y demás, tal como la convención misma lo manda. La idea es seguir haciendo capacitaciones, no solamente en el Poder Judicial. Ahora nos ha tocado salir del Poder Judicial, ir a un instituto propio de las cuestiones con discapacidad. La idea es ir a las escuelas, ir a los colegios, tratar de llegar a los niños, que eso es lo más importante, porque imagínense que los niños son los que menos prejuicios tienen, los que más inocencia tienen, y son los que menos diferencia hacen con respecto a las personas por discapacidad. También vale la pena destacar de que este centro tiene las puertas abiertas a todas las personas que se quieran integrar, no solamente pertenecientes al Poder Judicial, sino inclusive dentro del centro. Contamos con psicólogos, contamos con trabajadores sociales, con personas que no tienen, vamos a decir, ningún título en ese sentido, sino que son meros trabajadores. Con el Poder Judicial, ¿no? Claro, no, que no tienen ninguna vinculación con el Poder Judicial, personas que son ajenas inclusive al Que Poder les Judicial, interesa la temática. pero que les interesa la temática y que les interesa transmitir justamente ese mensaje a la sociedad, o mejor, a los grupos a los que ellos mismos están expuestos, amigos, familia y demás. A todos los padres que tenemos algún conocido que tiene algún tipo de discapacidad, y todo eso nos sirve en cuanto a nuestra formación para el trato con estas personas y el trato que esperamos de los demás. Con respecto a nuestro familiar, nuestro amigo que sea con discapacidad. Y lejos de reprocharles actitudes a las personas que entendemos que tienen prácticas o actitudes inconvencionales con esta persona con discapacidad, tratamos de bajarle el mensaje, de decir, mira, aquí esto ya no es más así, no le digas discapacitado porque no es discapacitado, no uses el adjetivo, es una persona con discapacidad motriz,
mental, generar la física, conciencia. Así generar la como conciencia, Susana Medina de sensibilizar. Cristo decía, la conciencia de género también hay que generar una conciencia. Exactamente. Empezando por el lenguaje, ¿no? Empezando por el lenguaje, lenguaje, como que modo es de lo más enunciar. tangible, lo que más, lo más común, lo más visible, digamos, el lenguaje. Y además de las prácticas. Todos sabemos, por ejemplo, cuando va una persona con discapacidad al médico, el médico le habla a la mamá o al papá, no le habla al niño o a la niña o al mayor que tenga discapacidad. Entonces, esa práctica de invisibilización también termina siendo discriminatoria. Bien. No se hace con mala fe, se hace con desconocimiento. Entonces, lo que se busca del centro es generar, abolir ese desconocimiento, voltear esa barrera que es el desconocimiento, para que justamente esa práctica se naturalice y podamos dejar de hablar ya de la discapacidad como un tema tabú, sino como algo común, como podemos hablar de Que pase De la diversidad, aceptar la diversidad. aceptar la diversidad. Así como hablamos que José Mil y José Mil no viene, podemos hablar de Que pase algo natural. de la consigna al hábito. Al ¿eh? hábito. Bueno, no nos queda tiempo. Eduardo, estamos terminando. Es el último tema. Te agradecemos, José, No, la presencia. gracias por la Seguramente con invitación. otros compañeros tuyos vamos a volver a hacer otro programa y va a ocupar otro espacio aquí en Hablemos de Justicia, el tema de las personas que tienen una discapacidad. Sí, bueno, y agradezco también a José, que bueno, es uno de mis relatores, y por eso está bien formado. Varón. Pero, el famoso chivo. Pasamos el chivo. Sí, pasamos. Exactamente, pero sí son todos, justamente también, los que trabajamos en el Poder Judicial tenemos que tener esa sensibilidad y esa empatía con los grupos vulnerables. Bien, nos vemos el próximo miércoles aquí en Hablemos de Justicia.